En medio de una crisis hospitalaria, llega al Ministerio de Salud Pública el economista de profesión y exdiputado unionista Mariano Rayo. El panorama es complicado para el nuevo ministro, quien señaló que su nombramiento en esa cartera es para gestionar que lleguen los recursos y se utilicen de la mejor forma. El tema en este momento es económico, es financiero. Estemos claros que las prioridades es garantizar el suministro, el abastecimiento a los puestos, a los centros de salud, garantizar el pago de nóminas, de contratos, garantizar el abastecimiento de insumos. Es un problema de gestión financiera. El tema de salud, con la buena voluntad que hemos visto, como los profesionales de la medicina, como las enfermeras, los enfermeros, los técnicos, aun cuando no han recibido su salario por más de 5 meses, siguen al frente atendiendo, pues bueno, hay que darle una respuesta financiera a esos problemas. Mariano Rayo anunció las acciones que realizará el ministro de Salud a corto plazo, iniciando con un plan de austeridad de los recursos. Tenemos cuatro prioridades en este momento. Lo primero es una austeridad en todo lo que es el despacho superior. Cuando tenga la oportunidad de estar ya en el despacho se harán los anuncios correspondientes. Segundo es un ataque frontal a ese problema de la corrupción que ha carcomido todo el sistema de salud. Tercero es el tema de abastecimientos. Y cuarto es entregar un ministerio más ordenado al próximo gobierno, independientemente de cuál sea. Durante su paso en el Congreso, Mariano Rayo impulsó la ley de extinción de dominio. Pero no fue únicamente el nombramiento de Mariano Rayo como ministro de Salud Pública. En total fueron 4 nuevos ministros. El presidente Alejandro Maldonado nombró a 4 nuevos ministros, un viceministro y la registradora sustituta de la propiedad. Jorge Méndez Gerbruger, exdiputado, reemplazará al abogado Ricardo Sagastume en el Ministerio de Economía. Continuar el avance en los programas de fortalecimiento de la economía nacional, que se expresa en ser más competitivos, en generar mejor y mayores empleos y mejores pagados, y el proyectar nuestro país hacia impulsar fuertemente a las exportaciones. Esos son los 3 ejes fundamentales del Ministerio de Economía que esperaremos que en conjunto con los señores congresistas de nuestro Congreso de la República logremos en estos 100 días que se aprueben las leyes importantes que tienen 3 años y medio de estar esperando. Norma Aide Quixtán García es la nueva ministra de Desarrollo Social, quien informó que iniciará con una auditoría en esa cartera. Sí, vamos a hacer inicialmente una auditoría. Ustedes saben el origen del ministerio y saben también la estructuración, más que yo en este momento. Sin embargo, ya tenemos una hoja de ruta y empezamos con darle seguimiento a una auditoría, pero también darle seguimiento a la eficacia de cada miembro que integra el ministerio. El presidente también juramentó a Pablo Ligorría Arroyo como ministro de Energía y Minas y a Igor Adolfo Estuardo de la Roca Cuellar como viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Y a Claudia Lavinia Figueroa Perdomo, registradora sustituta del Registro General de la Propiedad de la Zona Central. Retos Gabinetes, nuestro hashtag de la noche. Vamos a las redes porque ya tenemos algunos mensajes al respecto. Ruby Hernández nos plantea: queda muy poco tiempo para hacer cambios efectivos. Ministerio de Salud, sin comentarios. José Barrundia, Mariano Rayo no es tan probo. Nadie habla de sus escándalos en la vía pública y su recordado copy-paste. José nos dice: recuperar la confianza en salud, educación y seguridad. Marcos, al menos el señor Maldonado debería de optar por personas nuevas en el gabinete y no los mismos suelderos. Nada por Guatemala. El doctor Hernández: retos, muchas posibilidades de logros pocos, tal vez limpiar y poner en orden la casa y una transición correcta. Brandon: el nuevo gabinete tiene un gran reto porque todos los ministerios están en gran crisis y ya queda poco tiempo para los cambios. Yo sí veo grandes retos para este gabinete, que será principalmente poder tener una reestructuración financiera de todo lo que hay hoy en el estado de Guatemala. Licenciado Adrián Zapata, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, yo creo que antes de aterrizar en lo subjetivo de los últimos cambios, creo que sí vale la pena, como ya lo hemos comentado acá en este espacio con Edgar, hacer un análisis de realmente cómo estamos en no solo el nivel coyuntural de lo político que estamos viviendo, sino todo lo que nos está acechando en este cierre
de este gobierno y de este ejercicio fiscal. ¿A qué me refiero? Esto va desde el marco financiero, pasando por el marco político y cayendo incluso en el marco natural. Retomo en su orden descendente. Estamos viendo cómo están de copioso el tema de las lluvias, el deterioro de la red carretera, la cantidad de damnificados por el crecimiento de los ríos y que según el INSIBUM en materia hídrica esto va a incrementarse. Segundo punto, el tema financiero con un Estado con problemas serios para terminar el año frente a todas las necesidades que se vienen y evidentemente en el tema político, pues todavía falta de estabilidad y de certeza en cuanto a la integración del gabinete como equipo. Desafortunadamente nos ha ido mal en el tema de las cuestiones accidentales. El presidente primero pues sufre el desafortunado incidente que lo limita en su movilidad y en su dinámica. El Congreso se atrasa en el nombramiento en la selección del vicepresidente y esto acarrea toda una lentitud delicada en la estructura del nuevo equipo de trabajo. Que si usted tiene 120 días, esos 10 o 15 días son importantes. A eso es a lo que se refiere. La vez pasada hablábamos en la cuenta que quitando días inhábiles y quitando los últimos 15 días de diciembre, hace aproximadamente 2 semanas quedaban 80 y pico. Hoy estamos cerca con 2 meses de días hábiles de trabajo nada más. Y eso es un riesgo bien serio para el Estado. Siendo así, teniendo todo este tipo de cuestiones, es urgente definir, incluso para la gobernabilidad de cada una de las dependencias públicas, la certeza de cómo queda integrado el gabinete. Porque se genera una incertidumbre incluso en puestos de confianza, así como en puestos operativos, que hacen que la dinámica interna del ministerio o de las secretarías o de las entidades sea mucho más complejo y de más difícil abordaje. Entonces, creo que sí vale la pena, no obstante que al principio hemos respetado mucho la prudencia del señor presidente para determinar su equipo de trabajo y hemos entendido también las vicisitudes que han acontecido y que han hecho que esta dinámica vaya de por sí más lenta, pero creo que este es un momento donde tenemos que tener más acción desde la parte del Ejecutivo, pero también desde la parte de medios hasta la parte social. Creo que han habido decisiones delicadas, a mi juicio, más cosméticas que de fondo. A la fecha no entiendo por qué la presencia en la cumbre del vicepresidente con un discurso como el que se dio cuando realmente esto era materia de la Asamblea. Cuando una asamblea histórica donde se presenta desde hacía mucho tiempo que no pasaba el presidente ruso, el presidente estadounidense, el presidente Maduro, Raúl Castro. Es decir, si la idea era colocar el tema de lo político en el esquema de Naciones Unidas para evidenciarle al mundo todo lo que, bueno, ya se ha hablado, pero toda la salida de esta crisis, creo que la salida era estar allí y no estar en la cumbre. Sin embargo, seguimos enfocando los reflectores hacia ese tipo de cuestiones cosméticas cuando hacia adentro realmente el equipo de gobiernos del Ejecutivo sigue paralizado por esta falta de certeza. Afortunadamente, pues hoy hay nombramientos y relevos que habrá que ir analizando en función justamente de qué se puede y qué no se puede hacer. Pero si encima de tener la incertidumbre en qué no se puede hacer, la postura de los nuevos funcionarios es echar por tierra algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de la carrera, de la profesionalización del docente, como pasó en las primeras declaraciones del nuevo ministro de Educación, creo que tenemos problemas serios frente a lo que tenemos hoy y frente a la transición que tenemos que enfrentar, que realmente es una doble transición. Es decir, hay una transición ahorita de entre funcionarios que van a generar este microproceso efímero, porque es muy poco tiempo y con muy poco marco de maniobra y muy pocos recursos, y en ese marco desarrollar el proceso de transición para el gobierno que resulte electo el siguiente 25 de octubre, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Retos Gabinete como nuestro hashtag. Nos dice José Reyes Calán: estos nombramientos parecen más pago de favores. ¿Será que no hay profesionales capaces para no reciclar a estos aprovechados? André nos plantea: lo que dijo Rayo de su salario en las 8:45 es coherente, da esperanza, es alguien muy capaz. Paola nos dice: ¿y gobernación para cuándo? Yo veo difícil que se vaya a cambiar a la ministra de Gobernación. Creo que, sí, que va a ser de esos puestos en los que no habrá transición. Creo yo, lo veo difícil. Comprendamos lo difícil que tiene el presidente. ¿Quién quiere desgastarse en un ministerio de estas alturas? Ese es un punto. A ver, ¿quién quiere dejar su trabajo, sus actividades normales por enfrentarse al escarnio público con 4 meses sin recursos y que todavía le exijan resultados? Es complejo, la verdad. La verdad, siendo honesto, es bien complejo. Más que salir de la crisis,
es necesaria una reestructuración legal que evite caer en un déficit peor. Si no, esto es un ciclo. Es cíclico, es lo que nos plantea Oli Huichón. No pueden encontrar en 15 millones de guatemaltecos si escogió a copy-paste. Elmer nos dice, asusta un poco que el nuevo ministro de Salud Pública sea exdiputado, pero se le da el beneficio de la duda. Eduardo, en economía debe de cambiar directores corruptos que quieren perpetuarse en el cargo. El doctor Zavala. Mariano Rayo como ministro de Salud, muy cuestionado, pero sus escándalos en la vía pública en la zona 10. Mariano Rayo en salud, surrealista, y nosotros que esperábamos no empeorar. A ver, yo creo que estamos tampoco entendiendo qué es lo que se necesita para 4 meses. O sea, yo he leído una serie de comentarios hoy de que ojalá hubiera sido un médico. Hemos probado varias veces con médicos, varias veces, y los resultados han sido bastante malos. No es un médico, o sea, no es necesariamente un médico, no es necesariamente un ingeniero, no es necesariamente un abogado. Lo que se necesita es alguien que pueda administrar lo público y en este caso administrar una crisis pública. Licenciado Ortiz. Juan Carlos, buenas noches, y Adrián, encantado de acompañarlos esta noche. Efectivamente, Juan Carlos, voy a abordar ese último tema que usted menciona. Hay varios ministros nombrados hoy. Mariano Rayo, uno de ellos, que bueno, el perfil suyo es bien conocido por muchos por el copy-paste de la columna, ¿no? Claro. Es lo que yo veo que es muy recurrente en los comentarios de los televidentes. Ahí hay varias aristas, ¿no? Yo creo que efectivamente fue una, digamos, conducta reprochable. Él dio la cara en su momento y reconoció que fue un error. Está mal. Yo creo que eso tampoco invalida sus aptitudes. A lo mejor invalida la buena imagen que uno crea que pueda tener él o no. Ahora, solo voy a hacerle ¿sí? un comentario. A ver, todo aquel que tenga una vida expuesta públicamente corre ese riesgo. Todos. Claro. Aquellos que nos dedicamos y que tenemos una vida pública expuesta y que nuestra vida y nuestro actuar están públicamente expuestos, en algún momento podemos cometer algún error. Sea quien sea, político, músico, artista, comunicador, deportista, todos aquellos que tenemos esa exposición pública, corremos ese riesgo en algún momento. Y lo castigaron en la urna, ¿no? Absolutamente, claro, en la urna fue castigado y no resultó electo, aunque litigó la curul y creo que no la logró ganar finalmente, ¿no? O sea, que se le castigó. Ahora, pese a que cuesta castigar en el sistema, igual recibió el voto castigo, o el no voto castigo. Ahora bien, una cosa hay que decir de Mariano Rayo, al margen de lo reprochable que fue el copy-paste del que se habla, no fue por falta de capacidad. Es un tipo que tiene muchísima capacidad, muy buena trayectoria, digamos, es un economista, ha escrito muchísimo en temas de macroeconomía, de política monetaria, es un tipo que conoce muy bien las finanzas públicas, es un tipo que cuando fue diputado, que fue por un largo tiempo, 2 o 3 legislaturas diputado, 2 legislaturas diputado, tuvo muchas iniciativas de ley, digamos, en materia de presupuesto, en materia de leyes bancarias. La decisión de dominio, creo que la decisión de dominio, él fue de los ponentes, aunque yo discrepé en su momento con él. También estuvo muy activo en temas financieros. Entonces yo creo que el nombramiento de él tiene mucho sentido en el marco de la crisis actual, en un ministerio que tendrá problemas de liquidez muy fuertes. Bueno, el Estado en general tiene un problema de liquidez muy fuerte y yo creo que lo que buscarán o lo que buscan con su nombramiento es llegar al 14 de enero de la forma más decente posible, porque no está en las manos quizás del Ejecutivo que los desembolsos lleguen a tiempo a los ministerios, porque el Estado no tiene un problema de balance, sino un problema de flujo de caja muy interesante y digamos, esa sabiduría del flujo de caja, pues es un tema de financieros y es algo muy complicado. Yo creo que por eso Mariano Rayo está ahí. Un médico es lo último que necesitamos en este momento porque la maniobra que hay que tener a nivel de distribución de ingresos y de saldos es muy importante, así que me parece muy comprensible el nombramiento. No digo que esté a favor o en contra, digo que me parece muy lógico. Con los demás, digamos, hay una sensación mía de que le quieren lavar la cara al gobierno, salvo con Menes Brugger, que es alguien conocido, que me imagino está ahí como alguien que tiene experiencia en negociación, fue presidente del Congreso, fue diputado del 94 al 2008, vasta experiencia, economista, conocido en negocios. Me imagino que por ahí está su perfil técnico. En el Mides, la licenciada Quistán, ponen estuvo a Norma Quistán, que en bueno, tiempo de Bercher fue secretaria de La Paz. Y tuvo un cargo en Quetzaltenango, me parece. Sí. Y curiosamente hija de Mauricio Quistán, que fue el candidato Compañero de fórmula.
compañero de fórmula, ¿no? De Alejandro Maldonado Aguirre cuando él corrió a la presidencia en el año 85. Sí. O sea que por ahí hay una relación de afinidad de haber, que no lo veo mal tampoco. Ella es como una forma, ella es de estos cargos que para mí es una forma de lavarle la cara al gobierno, ¿no? Alguien que por su activismo y por su destacada participación en temas como la mujer, los derechos humanos. Claro. Me parece que se la coloca ahí como un puesto muy decoroso y como una forma como repito, de lavar la cara al gobierno y de mostrar una imagen más fresca. Juan Pablo Ligorría, un técnico, ¿no? Una persona muy técnica, geólogo, me parece que es, el señor Ligorría, al cargo del Ministerio de Energía y Minas, también, ¿no? Otro nombramiento bastante probo, digamos, honesto. Y yo creo que hay que entender que la prioridad quizás del gobierno ¿cómo le llamamos? La salvación, ¿no? Tiene mucho que ver con darle una mirada fresca al gobierno para recobrar la poca confianza que quedan los guatemaltecos. Quizás yo creo que la preocupación de Adrián es legítima, de que a lo mejor se penalice un poco la gestión, pero bueno, es la prioridad que decidió darle a Alejandro Maldonado. Yo creo que yo coincido plenamente en lo que plantea el licenciado Ortiz. Y creo que quien hace la mejor descripción del caso es Quique Godoy. Es imposible tener a alguien que cuente con la experiencia y el expertise del manejo de lo público y que nunca ha estado en lo público. Claro. O sea, esa descripción es muy compleja y entonces... Es una paradoja, ¿no? Claro, y si usted quiere enfrentar una crisis con alguien que tenga que ir a conocer el Estado y lo tenga que resolver en 4 meses, le está pidiendo de verdad demasiado. Es casi imposible. Y nos toca el 25 de octubre hacer la misma decisión. Sí, de acuerdo. Pero ahí habría más tiempo para poder tomar las riendas de un Estado. O sea, 4 años es un proceso. La decisión como ciudadanos. No, sí, pero a lo que me refiero es que, a ver, si usted opta por una opción que tenga menos experiencia, tendrá 4 años. Si usted opta por una opción que tenga más experiencia, tendrá la posibilidad de que los resultados sean distintos. O sea, habría más tiempo que pedirle resultados a alguien que vaya a conocer el Estado en 4 meses. Menos, ¿verdad? O sea, complejo. Vamos a las redes. Estamos con Retos Gabinete como nuestro hashtag de la noche. Simón nos dice, un economista en salud y por qué no en finanzas quizás agiliza el presupuesto. Nos dice Eduardo, sería bueno que los nuevos ministros hagan una auditoría y dejar claras las cuentas para el gobierno. El problema es que tendría que ser una auditoría express, muy rápida. ¿Es que acaso no se dan cuenta que Álvaro Arzú está gobernando otra vez? Es lo que nos dicen. Reconocemos que Mariano Rayo fue el que luchó por la ley de extinción de dominio. Retos Gabinete, le doy el beneficio de la duda y deseo suerte. Susana nos dice, con que logren poner orden, mitigar la corrupción, ideal tocar la ley de servicio civil. Mario, se percibe transgirencia de los medios a favor de Mariano Rayo. No. A estas alturas y la coyuntura difícil, los que aceptan esos cargos o tienen mucho valor o son muy ambiciosos. Herbert nos dice, urgen cambios en el Ministerio de Gobernación, urge cambio de directores en la tipografía nacional. Vean, hace rato que no oía a alguien que mencionara el tema de la tipografía. Cambio sería una palabra muy grande. Brandon, con las decisiones de declaraciones de ECO y todo el dinero que se les quitó, deberían de mandarlo a los ministerios. ¿A dónde se va eso? ¿Sí? A la ley de extinción de dominio cuando se aplique. Que en este caso aún no se ha llegado a ese proceso. Primero hay que encontrar el dinero, que ese es el problema que no se... Sí, pero, o sea, no se ha llegado a eso ni cerca, ¿verdad? Okay. Ni cerca. Majo, los que critican a Rayo sabrán sobre la capacidad y preparación que tiene, conocerán sobre sus aportes, dice Majo. Donato, nuevamente premian a Méndez Gerbruger luego de que firmó el pacto colectivo en el Congreso. Hará lo mismo en economía. Espinosa, el anterior ministro de Salud, hizo cambios de última hora para dejar a sus amigos. Eso es tráfico de influencias. Ana María Sánchez nos plantea, deben de combatir la corrupción y revisar a fondo los pactos colectivos. Lucía, no estoy de acuerdo con la elección de exdiputados, deberían de ser personas más honorables. Simón nos dice, solo llegan los nuevos nombrados a sostener el timón más allá de los cambios profundos. Si no anulan lo negativo y abusivo de los pactos colectivos, de nada servirá ni alcanzará el dinero. Y José Rey, ya lo leíamos hace un momento, licenciado Zapata. Sí, bueno, yo quisiera partir de algo. Nunca hay que generalizar ni en positivo ni en negativo.
en efecto coincido con lo que explicaba Juan Carlos en cuanto a que puede haber mucho valor, es decir, es muy reconocible que a que sean 3 meses esta gente abandona sus intereses personales, tal vez yo quiero pensar en el bien y en el deber ser, que no es un tema de ambición, sino es un tema de servicio. Pensemos para bien y reconozcamos que al menos es gente con la valentía de enfrentar esto, que no es ninguna ganga. En ese contexto también la falta de experiencia y la ambición de hacer las cosas bien, apuntalada también un poco por el temor de lo que llega a encontrar, genera posturas como generar una auditoría. Miren, cuando el señor vicepresidente mandó a pedir auditoría a la ex vicepresidente, hoy presidente, a la Contraloría General de Cuentas, esta, siendo lo más rápido del mundo en una unidad pequeña, se tardó 1 mes y medio. No pensemos entonces qué va a pasar cuando se pretende una auditoría de Mides, por ejemplo, que hoy oía a la nueva ministra diciendo que va a partir de allí. Es que sería lo ideal, pero es que entendamos que son menos de 3 meses. Además de que tenemos encima, porque hay que priorizar cosas, creo que no podemos pretender ir más allá. O sea, si usted pretende hacer una auditoría, es lo que le va a dejar al otro gobierno. O sea, ese va a ser su aporte. Exacto. Ahora, establezcamos prioridades y partiendo de allí empecemos a trabajar un proceso de transición que finalmente es lo que más urge. En efecto, todos estamos cansados de lo que pasó, creo que fue una debacle terrible, pero subyace ahí, creo yo, trabajo técnico que hay que rescatar y algunas cuestiones que si bien se abandonaron o no se le pusieron la atención debida, sí pueden generar una necesidad de trascender a este gobierno. Ya será responsabilidad y decisión del nuevo gobierno si los retoma o no. Recordemos que en este proceso de transición que la idea es que se empiece a llevar a cabo ya, es recibir la estafeta para empezar a preparar esta transición. Y en ese proceso, como le decía yo, tengo entendido que está participando el sistema de Naciones Unidas, que hay que aprovechar esa expertise y ese acompañamiento para poder generar desde lo rescatable un proceso sano en función de la gobernabilidad que viene. No podemos seguir en el discurso incendiario y seguir viendo hacia atrás en todo lo que nos pasó. Tenemos que empezar a construir ya. Y creo que la oportunidad de la gestión del presidente Maldonado es justamente esa. Es una oportunidad para, por lo menos, rearmar, pero no trascender como una simple pausa en la cornisa mientras termina el diluvio. Creo que urge tomar decisiones, priorizar los programas y cuestiones que pueden tener trascendencia, a la par de, que ya sería, no sé si sería mucho pedir, pero sería un acto de mucha valentía, enfrentar procesos como impulsar algunas leyes, como empezar a determinar rutas para abordar el tema de los pactos colectivos y el financiamiento del Estado. Si lograra hacer eso el presidente en la medida que sus limitaciones por el percance que sufrió y que el vicepresidente asuma con liderazgo y dinamismo estas banderas, creo que podríamos tener una gestión bastante decorosa y exitosa por parte de este gobierno, como él lo nominó, de salvación, ¿no? Vámonos a las redes, estamos con Retos Gabinete como nuestro hashtag de la noche. Eric, deben de revisar Plazas Fantasma 029 y Grupo 18. Informe de situación de cada dirección, quitar carros y celulares, dice Eric. Amanda, cambiar la imagen del gobierno, reivindicar los ministerios y apagar los fuegos que quedaron. Maripaz, hay que apoyar en vez de criticar y es muy difícil. Un verdadero reto aceptar un puesto así. Gustavo nos dice, solo con que lleven el barco a puerto seguro, luego de la gran tormenta ya es bastante, hay que reconocerlo. Es lo que plantea Gustavo. Nos dice José Alejandro, ¿por qué no un médico en salud? ¿Acaso va a operar? Es su pregunta. Villavicencio es médico. ¿Se olvidaron? Sí, bueno, en el caso de Villavicencio fue otra cosa, ¿no? Imagínese usted que el presidente de la República, quien lo nombró, le decía corrupto. Y luego, oiga, es que fue una cosa terrible. Es una cosa terrible. Tony nos dice, los que han hecho gobierno saben que 3 meses en la administración pública no es nada, más bien es un gabinete simbólico, es lo que plantea Tony. Armando, señores, el Estado no es cosa de extraterrestres, es solo sentido común, honradez, honorabilidad, amor a su pueblo sin intereses. No es tanto así, Armando. Usted puede tener las mejores intenciones de verdad, pero es muy complejo. La ley le marca lo que usted tiene que hacer, no lo que dé, o sea, le marca un camino muy... No se puede salir de allí. Exacto, o sea, muy, muy claro. Y aún así usted quiera hacer grandes cambios, primero la ley.
ahí entra el sentido. Primero la ley. Se ve mucha inconsistencia en los nombramientos. Al fin, poco podrán hacer. Mientras tanto, seguimos perdiendo, dice Pablo. El maestro Mendel Samayoa, hay que darle honores a los que logren en 100 días sanear y blindar reducciones de burócratas, parásitos y robo. Ya con eso, dice el maestro Samayoa. Ana de la Rosa, para una crisis los expertos son economistas, en este caso son asesores médicos, sería lo ideal. Que lo haga es otra cosa. Luna, en 15 millones de guatemaltecos hoy nos demuestran que es la misma porquería política desde el tiempo de Oscar Berché. Nos siguen. Mario, constitucionalmente para optar a cargos públicos se toma en cuenta la capacidad, idoneidad, honradez, las tres, es lo que dice Mario. Félix pregunta, ¿qué esperamos que logre Mariano Rayo al frente del Ministerio de Salud, que es más perdido que el hijo de la Llorona? Bueno, el problema, a mi parecer, es que peor de lo que está Salud hoy no puede estar. Sí. Entonces, bueno, cada vez que uno cae en un sótano, se va a otro sótano. Pero bueno. Sí, pero hoy estamos en una crisis profunda, profunda. Y si el licenciado Rayo logra al menos pagarle a los saludistas, ordenar el pago de los proveedores y que se pueda abastecer los hospitales con eso, oiga, sería muchísimo. Es que muchísimo. En salud el problema es que cómo priorizás. Sí, es muy ¿Qué? difícil. Es ¿Qué? muy difícil. Equipamiento, ¿qué medicina? O sea, Sí. en salud, bueno, dicen que los abogados firmamos nuestros errores, los médicos los entierran. Claro. Entonces es delicadísimo cómo priorizar en un esquema tan complejo como es el sistema de salud, ¿verdad? El pago de salud, Mira. o sea, el pago, ¿a qué proveedor le paga? O sea, al que le da medicamentos de uso general, específico, todas son vidas. No. ¿Entiendes? O sea, todas son vidas. Es que al final, a ver, el tema de salud, que es muy difícil, yo no tengo mucha experiencia ya en el ámbito concreto de las finanzas, porque eso es un tema de cada ministerio, cada quien tiene sus propios tiempos de pago, flujos de caja, salarios, cada quien tiene su propio problema, digamos, de liquidez particular. El de salud me parece un caso particularmente delicado, que yo desconozco a cabalidad. Me imagino que parte de la labor es también negociar con proveedores, porque tienes que de alguna forma sentarte a negociar con ellos y decir, mira, no te voy a pagar, o te voy a pagar una parte. Definitivamente ese es el caso. Hay una, sí, ahí va a ser, hay garantía del Estado y ayúdame. Mariano Rayo o el ministro que esté en su lugar puede ser muy bueno o muy malo, pero él no tiene digamos, el desembolso necesario para cubrir todas las obligaciones patrimoniales del Ministerio de Salud en lo que queda del año. O sea que el que esté tendrá que dosificar. Seguiremos viendo hospitales con cirugías suspendidas, electivas, sin insumos en algunos temas, con exceso, digamos, que eso es un problema de los hospitales, que eso sí más o menos me lo comentaba un médico esta mañana, que bueno, cuando uno, por ejemplo, suspende cirugías, el problema que te comienza a suceder es que acumulas pacientes, ¿no? Entonces también claro, por ahorrar en un sitio tienes un problema grande en otro, porque llenas las camas, llenas los espacios, ocupas enfermeras, personal, etcétera, con lo cual se te complica mucho la situación. No quiero imaginarme ¿cómo resolver? ¿Cuánto va a dormir el Rayo de aquí a enero? Porque creo que tendrá un reto grande, pero bueno, que ha aceptado con valentía, hay que decirlo también. Entonces se le puede pedir muy poco a ellos. Otra cosa que tenemos que recordar es Alejandro Maldonado Aguirre fue designado. O sea, él no planificó llegar a la presidencia y tenía un plan. O sea, él cayó ahí simplemente porque la coyuntura lo sentó en la silla. Entonces, me imagino que con todo y eso... ¿De qué gabinete pensaba? Y con la premura del tiempo, él ha tenido que ir acomodando todo lo que se ha venido encima. No sé si ya él veía venir la presidencia, yo creo que a lo mejor no, porque todo parecía indicar que Otto Pérez no iba a renunciar, de repente renuncia. O sea, también recordemos que el ascenso de Maldonado es intempestivo. Sí, claro. O sea, también démosle un poco de aire al pobre señor, porque cae ahí. Y el vicepresidente, no digamos, ¿no? Tampoco se imaginó estar allí el señor en 2 semanas, está en la terna, sube a la vicepresidencia. O sea, es un reto bien complicado. Imagínese usted que llegara a un puesto importante del gobierno hoy, lo que usted tiene que aprender en la gestión de su ministerio, de su despacho, de su secretaría, donde usted esté, es muy complicado. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta, hay que entenderlo. Y lo otro, lo que decía Juan Carlos citando aquí, que ¿quién quiere aceptar ahorita los puestos? Es que yo me imagino la serie de ofrecimientos que habrá hecho el presidente Maldonado y la serie de rechazos que habrá recibido, porque nadie quiere, como decimos en castellano quemarse, coloquial, nadie quiere darse color, nadie quiere quemarse 2-3 meses, ¿no? Yo y eso es complicado, ¿no? No, porque esa es una oportunidad. Realmente, ¿qué tiene que perder
un funcionario en este gobierno de salvación cuando todo está perdido? No, pero a ver, en este país yo sí difiero en lo que dice el licenciado Zapata, y usted lo sabe bien. Si usted llega a aceptar un ministerio, usted de entrada es ladrón, de entrada es ladrón. Aún así usted tenga las mejores intenciones y vaya a tratar de hacer lo mejor que pueda. No, pero no tenemos una cultura de reconocimiento a aquel que quiera hacer un efectivo servicio público. Pero es que depende. Miren, cuando el licenciado Maldonado asume la presidencia, de verdad, el nivel de empatía es muy alto. ¿De acuerdo, Por Lick? ejemplo, voy a esto. Sí. La debacle en la que están ahorita los hospitales. Lo que pasa es que el problema agarrando el ejemplo de Mariano, que son muchos los que podríamos citar, el problema es que Mariano viene, o su antecedente es la institución más desprestigiada, vergonzosa, señalada. ¿De acuerdo? Ese es el problema, el Congreso de la República. Pero al margen de eso, o sea, si usted llega y hace algo bueno en una debacle, disculpe, pero es un éxito. Y si pierde, y si no lo logra, mira, ¿qué podía hacer? De acuerdo, voy a plantearlo así, los hospitales no van a tener medicinas, no van a tener insumos de aquí a fin de año. ¿Quién va a ser el malo, Mariano? Sí, pero no a ver, sé. Yo le digo una cosa, a ver. Lamentablemente nosotros no tenemos una cultura de reconocimiento a aquel que ha ejercido el servicio público de manera decente. Por lo tanto, de que han habido a lo largo del tiempo diputados honestos, honorables, sí, técnicos, sí los han habido. Pocos, si usted quiere, de acuerdo, pocos, pero sí los hay. Y entonces, tener el mote de ser diputado o exdiputado es, ya va mal. Oiga, ya va usted perdiendo y mucho. Por lo tanto, también esa es una autocrítica como sociedad, ¿no? Claro, es que eso habría que entenderlo habría que entender que efectivamente aquella persona que hoy le diga, mire, sí, doctor, voy a aceptarle esto porque creo que puedo colaborar y al menos hacer lo que se pueda para poder ordenar esto y entregarle al próximo gobierno que tendrá el tiempo requerido para poder mejorar sustancialmente la situación. Es que yo recuerdo que decía Edgar en uno de los programas anteriores, con tu mentor, el juez argentino, es que el servicio público es dignificante, debe ser honroso. Y ese es, obviamente, como sociedad lo que pasa es que lo que nos ha tocado vivir, no solo ahorita, venimos arrastrando esto desde hace mucho tiempo. Es un lastre. Pero creo que, exacto, como dice Edgar, es un lastre, pero creo que para poder empezar o para cambiar algo hay que empezar, y creo que tenemos que generar en el imaginario como sociedad una superación de esta patología en función del señalamiento al funcionario. O sea, no todo el mundo es así, el servicio público es duro. Es complejo, es complejo. Vamos a ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa, si no, no vamos a lograr salir a tiempo. Sigan con nosotros, estamos a las 10 p.m. Gracias a Rosario Orellana por la información de los deportes. Vámonos a las redes porque tenemos mensajes con nuestra etiqueta de la noche, que es Retos Gabinete. Mencione 10 ministros y un presidente del que nos sintamos orgullosos y verá que no es cultura de criticar. Estamos de acuerdo. O sea, 10 ministros y un presidente del que nos sintamos orgullosos. Al que mencione, óigalo bien, al presidente que mencione va a tener un grupo que diga que ha sido bueno, habrá otro muy grande que diga que ha sido terrible y habrá uno enorme que diga que ha sido el peor de todos los tiempos, ¿sí? Aún así usted diga que fue Arévalo, habrá quienes le digan que Arévalo fue terrible, habrá quienes le digan que fue bueno, pocos le van a decir que fue bueno, muchos le dirán que serán malos, no porque haya sido malo per se, es simplemente una cuestión de que no creemos, a mi parecer, no creemos en el sistema. O sea, el sistema es el que no nos permite eso. El peor gobierno es el que viene siempre. Es correcto. Démosle el beneficio de la duda. Si se aprovecha, es una gran oportunidad de limpiar los ministerios. Rolando, todos los funcionarios nuevos merecen el beneficio de la duda. No tienen la tarea fácil. El licenciado Alejandro Penados tuitea con nosotros. Cualquiera que llegue ahorita a puesto solo operará para que no se suspendan las funciones de las instituciones, es lo que nos dice el licenciado Alejandro Penados, a quien saludamos desde este espacio. Nos dice, esperamos que por lo menos sean austeros y den ejemplo de servir al país, muchos de ellos exdiputados a reivindicarse. Nos plantea el presidente y Mariano Rayo deberían de centrarse en atender la crisis hospitalaria, es emergencia nacional, son vidas las afectadas, es correcto. Armando, si el pueblo con su pobreza ya está haciendo algo, por lo que queda
del gobierno y de transición están solo nombrando. Es lo que nos dice. En las finanzas del Estado deben de ordenarse para que los demás ministerios funcionen bien. No solo caras nuevas, es lo que nos plantean. Carlos, si queda el señor Jimmy Morales y despide a todos los 029, ¿cómo sustituirá el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social si un gran porcentaje es 029? Peor maga todavía. A ver, no me malentienda. Yo creo que ha habido un abuso del renglón 029, pero de que usted pueda venir y agarrar a todos los trabajadores del Estado que son 029 y los despida de un plumazo, eso es casi imposible de lograr. Que se lo diga le está mintiendo per se. Mariano, como que no tiene nada que hacer y por eso aceptó, solo paseando su chuchito por la 10ª calle, la zona 10, lo he visto, dice Vinicio. Eduardo, quieren un cambio de caras y al Rayo, a pesar de lo corrupto, llamen al Mariano Rayo. Víctor, ¿por qué está tan maquillado él? Nos dice Retos Gabinete, ni tiempo tiene para poder hacer algo. ¿Y por qué está tan maquillado él? No sé. No lo sé. Rick Zapata. Sí, bueno, yo creo que el reto es muy grande, como lo hemos estado hablando. El tiempo es muy corto. Las condiciones son delicadas, como decía yo, en el tema de desastres naturales, la cola del invierno, que siempre es la que nos pega más duro. El tema en salud es sumamente delicado, pero lo que agrava todo esto es que dinero no hay. Entonces, como decía un tuitero, lo complicado es que lo que hay alcanza para funcionar con lo básico. Llevar la gestión hasta el 14, tratar en esa medida de, con lo que hay, generar esta transición y procesos que no impliquen un gasto mayor. Ordenar manuales, ordenar procedimientos. Generar una limpieza, que sí creo que es válido, cesar cosas mal hechas, que no se firmen pactos. Revisar cuáles son esas plazas que no se trabajan. Entonces, tengamos claro eso. Los funcionarios recién nombrados, aparte de la camisa de fuerza que tienen por varias cuestiones como son los sindicatos de cada dependencia, etcétera, etcétera, la ley, como usted lo mencionaba, Juan Carlos, la principal camisa de fuerza es el tema presupuestario, porque, como decía también Edgar, el problema de caja que tenemos es serio y no va a haber más que para lo estrictamente indispensable hasta el 14 de enero. A ver, aquel que le diga que va a llegar y que va a limpiar, va a borrar de un plumazo todo lo que hay, le voy a decir una cosa, no va a ser posible. La ley no se lo va a permitir. Un sueño guajiro. O sea, eso no va a pasar. Así como se plantea de sencillo, no es. Lic Ortiz. Sí, vamos a ver, coincido. Hay que entender que y con esto que hizo Juan Carlos, hay muchas rigideces por el esquema, digamos, administrativo del Estado. Entonces, no se pueden hacer un montón de cosas que a uno le gustarían. Que fueran deseables. Ciertos recortes. Por ejemplo, a mí me parece que es necesario hacer un montón de recortes, sobre todo por la precaria recaudación del Estado, para ir equilibrando el presupuesto, porque venimos con un déficit fiscal consecutivo y sostenido ya muchos años. Entonces, eso es negativo para las finanzas públicas. Hay una gran oportunidad ahí de reestructurar deuda. Yo creo que eso sería ideal. Pero no se puede, o sea, no se pueden hacer recortes tan drásticos, no está en las manos ni de los ministros, ni en 3 meses. Tampoco hay rigideces laborales, hay rigideces presupuestarias. Ni siquiera el próximo presidente así de plumazo tampoco está. Un tema que urge, digamos, en el Estado, para ponerles un ejemplo nada más, es no solo una auditoría de probidad o no probidad, que eso es extremadamente difícil, es que uno lo dice acá en 10 PM cómodamente en esta silla, hagamos una auditoría. No solo hablando de las dimensiones del aparato estatal en la complejidad administrativa, sino que además, digamos, en cuanto a los mecanismos que hay para robo, no son evidentes, no va a salir un tipo grabado en un vídeo transando. Eso son cosas muy complejas, entonces no se van a encontrar simplemente levantando el balance. Algunas sí, muchísimas no. Eso es un tema importante. Luego, gran parte del saneamiento y de limpieza y digamos, depuración estatal tiene que ver
con eliminar o reestructurar un montón de dependencias que están duplicadas sus funciones. De acuerdo. Y simplificar un montón de trámites. O sea, eso yo creo que es un tema de que hay consenso entre... No tiene ideología tampoco, como dice Iván Velázquez, la corrupción no tiene ideología, pues tampoco la eficiencia administrativa tiene ideología. Eso es un tema nada más de ordenar la casa del Estado. Ahora, ¿lo va a hacer Maldonado? No. ¿Puede hacerlo los ministros? Tampoco. Pero pueden Entonces, iniciar. Pueden iniciar, exactamente. Eso es lo que yo creo. Pueden iniciar. Entonces entendamos, ¿qué le vamos a pedir? Uno, una evaluación de desempeño del Estado y decirle al siguiente, mira, por acá tiene que ir la cosa, simplifica por este lado, aquí puede recortar personal, aquí puede recortar funciones. Dos, austeridad, mantengámonos gastando poco porque no hay flujo de caja y lleguemos sanos y salvos, si es que se puede, al 14 de enero a las 14. Y tres, prioricemos transición, lavemos la cara al Estado y entreguemos al gobierno que venga un Estado, digamos, emotivamente mejor que el que dejamos. Eso es todo lo que podemos pedir. Me gustaría ver más cosas, me gustaría ver cambios, milagros, a mí también, a ustedes también, a todos. ¿Se puede? No se puede. Entonces, quedémonos con lo que se puede. Esos son los 3 puntos que a mi juicio son los relevantes en este momento y esperemos, pues, y le deseo mucha suerte a los ministros recién nombrados el día de hoy, que sigan esa senda correcta. Tengo buena impresión de muchos de ellos y apoyémosles. Al resumen.